Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Esto es Set de Sexo. Lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de Sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y no solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se transcribirse. Hola, hoy estamos con un episodio que sabemos que les gusta mucho porque claramente este podcast no es solamente para educar, sino también para chismear y para que ustedes se puedan relacionar con unas historias por ahí. Entonces, el día de hoy, como vieron en el título, tenemos su amado segmento y el episodio que yo sé que más les gusta, pero si ustedes quieren dejarnos sus quejas, quieren dejarnos también sus anécdotas, recuerden seguirnos en redes sociales y también dejarlas aquí en los comentarios o en Spotify, y si no, nos pueden ir a escribir ahí anónimamente. Claramente todas estas historias son anónimas. Si a ustedes les gusta este tipo de interacciones o también nos quieren contar sus historias, recuerden nada más seguirnos por redes sociales o dejarnos en los comentarios y darle like y suscribirse a nuestro canal. Entonces, Cintia, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo se siente hoy para este episodio de puro chisme? Claramente. Hola, gracias a Dios, muy bien. Aquí vamos a decir algo, cierto, hoy vamos a irnos al chisme, que el chisme a veces se entretiene mucho, pero también hay algo importante que le vamos a rescatar en la forma educativa o en la parte educativa, de que es como muchas de las experiencias que otras personas viven y algunas se animan a contarlos, otras se las guardan y les puede servir, o sea, que el chisme les sirva para tal vez descifrar, ¿qué palabra podemos utilizar? Tipo, descifrar o comprender algo que estén experimentando o una vivencia que no puedan desenrollarse, que no puedan desenrollar en su vida. Entonces, va el chisme, pero siempre desde la parte mía con el propósito de que aunque todo se debería hablar, mucho no nos animamos a hablarlo y que nos sirva o que nos quede también para la experiencia para lograr sacar voy a usar la frase que yo utilizo, esas partes turbias que muchas veces nos dejan entre la espada y la pared a nosotros mismos por nosotros mismos. No, y es que aparte de eso, las historias que nosotras contamos son historias reales. De hecho, hay una que les tengo por ahí bastante interesante que luego vamos a hablar de dónde viene lo que pasó en este chisme, en esta historia. Pero primero Cintia nos va a contar una historia de las que nosotras tenemos por acá y va a ser acerca, y vamos a aprender todos aquí juntos, juntos, por dicha. Se sabe que aunque nosotros hagamos quejas, y obviamente también nosotras tenemos quejas, y todo el mundo, y tenemos derecho a quejarnos de este tipo de cosas, porque uno no nace aprendido, una no nace aprendido, una no nace aprendido, y adicionalmente a eso, es bueno hablarlo, porque recuerden que nosotros hablamos de lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice del sexo, ¿verdad? Y no solo el sexo, sino en todos los ámbitos, sexualidad, identidad. Entonces, vamos por ese rumbo. Cintia ahí tiene una historia que ella la dejó medio turbia. Cintia la va a resumir, porque es una historia grandísima, ¿verdad? Pero Cintia la va a resumir y nos va a contar todo el chisme con detalles. La voy a resumir, pero hay una parte que se las voy a leer textualmente porque toca algo, bueno, sí la puedo resumir, pero lo quiero leer para que entiendan cómo la persona se expresa. Voy a leer el título, eso sí, textualmente. Mi amiga me contó de su vida sexual y ahora tengo fantasías con ella. Entonces, tenemos algo que de forma, vamos a hacer el ingreso a la historia,
ya cuenta algo que sucede muy comúnmente, que es cuando las personas cuentan algo. Entonces, esto se trata de dos veinteañeros, van en sus 20, y resulta que han sido amigos por 10 años. Y el muchacho cuenta que nunca había dado o se había dado el hecho de que tuvieran algo, no sintieron esa atracción, pero que empezaron a hablar. Como un día como a las 2 de la mañana después de una fiesta empezaron a hablar y ella le empezó a contar la historia con el novio o la pareja y le enturbió un poco el pensamiento, no, pero de la mala manera, sino que la hizo verla de una manera diferente. Y después contaba que dice que se fueron a una fiesta, llevaba un vestido pegado, se lo prestaron y le quedaba un poco chico, se le veía mucho escote y se le marcaba el calzón. No me había dado cuenta pero fue ella la que me lo señaló. La verdad me gustó mucho verla, pero es mi amiga. No me veo en una relación con ella, solo es una fantasía que tengo que reforzar, es una fantasía que tengo de reforzar la amistad con ella. Soy incapaz de intentarlo. Me ha dicho varias veces que le incomodaría que yo intente algo con ella. Lo he hablado con un psicólogo, que aquí es importante, lo he hablado, siempre hay que hablarlo. Incluso me alejé un poco de mi amiga, he intentado ya no hablar con ella de esos temas, pero la fantasía sigue allí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Algo muy común. Es común porque muchas veces uno dice, tal persona no me gusta y de un momento a otro, wow, ¿qué pasó? Para mí la historia es media turbia, no les voy a decir que no. Es no cambiar los sentimientos por una persona, sino la forma de verla. Y lo difícil que es esto cuando hay un cambio desde la mirada de uno, a como yo lo entiendo al muchacho, hacia la otra persona. Entonces, le pusieron un límite, no me gustaría que intentara nada, somos amigos, pero aún así tuvo que haber entendido de que le estaba resultando atractivo o atractiva. Eso pongámoslo en cualquier ámbito, porque lo vamos a ver en el sentido de que el gusto a veces que tenemos por la persona puede ser físico, puede ser intelectual, puede ser amoroso. En este caso se fue a lo físico donde lo estaba expresando, pero también se fue a lo emocional, aquí es donde yo le aplaudo a la persona de que lo habló con el psicólogo. ¿Por qué? Porque si lo habló con el psicólogo, eso es algo que estaba ocupando mucho espacio en su mente. Por eso yo digo que la historia es media turbia, porque qué difícil tener que vivir en su vida o seguir en su diario vivir, perdón, y estar pensando en que quiero, no puedo, lo hago, no lo hago, termina estrechando no las posibilidades, sino sus propias emociones. Qué difícil está ese escenario. Les voy a decir por qué. Porque aunque yo concuerdo con Cintia en muchas cosas, también hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Y siento que cuando una amistad empieza, y más si es en esto tipo de voy a irme a lo heteronormado, que es hombre y mujer, ¿verdad? Siempre se está dando esto, y esto lo vamos a hablar de hecho en otro episodio, que esperen, pero en realidad las personas, hombres y mujeres, como la sociedad lo indica, ¿verdad? En esta heteronormativa no pueden ser amigos, porque siempre se va a esta otra. Entonces, a mí me parece que lo mejor sería, obviamente la química puede surgir y obviamente las personas cambiamos y puede surgir el amor y etcétera, ¿verdad? Pero creo que es importante aquí el hecho de que si usted está teniendo una amistad, por el respeto a esa amistad y porque usted realmente quiere tener un vínculo sin meter lo sexoafectivo, si usted está queriendo solo formar ese vínculo, sería bueno que uno lo converse. No solo con el psicólogo, sería bueno que se conversen en sí, que tuvieran esa conversación. Porque entonces
digamos, si fuera de mi lado, yo quedaría como con esa espinita de que entonces yo le gusto a esta persona, entonces ya no podemos ser amigos. Pero Por- perdón, aquí es donde dice que cuando ellos se dieron cuenta ese día a las 2 de la mañana, porque estaban hablando del asunto, se habló, pero no se habló a llegar a un consenso, sino que Es- se llegó a una parte Exacto. donde se puso, o bueno, la otra persona, para hablar en todo el contexto, la otra persona puso límites a lo que le gustó. Vamos a ir quiero aprovechar a esto y ponerlos a pensar. Y es aumentar un poquito el chisme. Qué difícil porque muchas personas pudieron haber pasado toda su vida y se crecieron juntas y te vieron y todo, ay, y se tratan con toda la confianza del mundo, pero en algún momento algo hizo, algo cambió y un parpadeo, ay, mira, dijo esa frase y nos llamó la atención y ese no lo reconozco y qué interesante que está. O siempre vemos a alguien siempre somos los compañeros que nos fijamos en que siempre nos vemos en partidos de fútbol y siempre lo veo en fachas y un día resulta que llegó mudado y yo, ¡oh! Y digo yo, porque yo soy una que a veces yo me digo, ¡oh! Qué diferente se ve. O qué bonito se le ve tal color y la Por persona dice, eso, el color no le no gusta. quitamos, Son no cositas. quitamos el hecho, sí, pero no quitamos el hecho de que le puede tener atracción. El hecho aquí es con qué la intención le está haciendo usted en realidad en acercarse a esa persona. Porque si usted le está Pero haciendo psicológicamente, por eso, si usted lo está haciendo malintencionado, por ejemplo, una mujer acercándose a un hombre simplemente porque quiere fingir ser su amiga y en realidad no quiere ser su amiga, es eso algo mal. ya es otra cosa. Igualmente, del otro lado, si es un amigo que queriendo ser amigo, entre comillas, no está siendo un amigo, porque en realidad está buscando em, y está buscando de nuevo cosificar a la otra persona. O sea, independientemente de cuál de los dos bandos lo vea, es eso. A Eh, menos a menos de que haya un acuerdo anterior, claramente. Y no estamos diciendo que, o sea, es malo que los amigos se hagan novios o parejas, no, para nada. Pero también es el ver con qué intenciones viene la otra persona, porque si la otra persona, y ese fue el fin, porque también hemos escuchado mucho ese discurso y hemos escuchado mucho que se hablan entre grupos de amigos, ay, es que yo me voy a hacer amiga de fulana porque me la quiero coger. Entonces, en realidad eh, no se está haciendo amigo, en realidad quiere otra cosa. Eso ya son otras intenciones. Y eso es algo que dijo Cintia, muy importante. Se habló, se pusieron límites y eso es muy importante. O sea, eso es súper importante hablarlo, pero también es qué sigue después. Porque si después de eso yo voy a tener una interacción súper rara con la otra persona y muy quitada y muy aquí, entonces nunca fue su amigo, ni el amiga. detalle es lo de los acuerdos, rescatemos lo de los acuerdos. En los acuerdos no es que hay reglas, hay convenios. Qué difícil que una persona, bueno, voy a poner extremos generacionales. De mi parte, voy a poner un ejemplo, siempre he dicho, es mejor un buen amigo que un mal amor. Porque si uno aprecia a una persona, yo siento que uno dice, ay, me llevo muy bien como para echarlo a perder. Y uno no se va a quedar toda la vida con él. ¿Y qué hubiera pasado? Entonces, siempre vamos a encontrar algo que nos va a incomodar en todo, pero es mejor un buen amigo o una buena amiga que un mal amor. Pero también vamos al otro extremo, que es igual de incómodo. Las personas que no lo piensan y se dan la oportunidad, y que lo he oído mucho en la juventud, es la oportunidad para. Tengo mi fijo, tengo mi fijo, llego ahí tranquila, la confianza y todo, pero no es para lo que yo quiero. O sea, me quito las ganas ahí, pero no es mi serio, mi punto de Pero fijación. sí, igual, eso es un acuerdo, o sea, eso es un acuerdo y eso no está mal. A lo que voy es que si usted en Si realidad fue- eso es lo que quiere, entonces háblelo y empiece desde cero buscando eso. Si usted no el quiere eso, problema es que no están escritos en juego. El problema es que los acuerdos no están escritos en juego. Hay que hablar también, bueno, ¿y qué pasa si los sentimientos cambian en algún momento? Por a eso eso todo voy. se habla. Ajá, Vea que empecemos exactamente. con el chisme, pero hablando de acuerdos, vean cómo se toma la parte en serio. Para esta persona es muy serio porque llevarlo a psicología implica, como yo le digo, ocupaba mucho espacio en su mente. Y la otra persona, todavía buscando, y la otra persona sufriendo un rincón por lo que pasa. Bueno, Tifa no me deja mentir, yo se los voy a decir, el problema no es vivir, el problema no es animarse,
El problema no es tener la claridad para hablarlo. No se habla del momento y de lo que se quiere en el momento. Se habla recordando un poquitito del pasado, estando en el presente y sabiendo qué se puede reflejar en el futuro. Porque si nosotros queremos mantener la amistad con una persona, hay ciertas cosas que usted tiene que tener claro de si usted le dice sí o no. Es que es, por ejemplo, esto, hay gente que es amigos de su ex y eso es totalmente, o sea, para mí eso está bien, está Genial. totalmente normal, siempre y cuando hayan quedado acuerdos de que, ok, mira, salimos tantas veces, nos vemos seguido, no nos vemos seguido, hablamos más seguido, no hablamos seguido, ¿cómo te sentís vos? ¿Querés un contacto cero? ¿Querés no volver a hablarnos? ¿Querés que nos hablemos de vez en cuando? O sea, eso es súper importante porque tal vez la persona diga, sí, yo quiero ser amiga, por ejemplo, de mi ex, ¿verdad? Pero ahorita me duele mucho la ruptura porque no va a ser el mismo vínculo que tenía antes al que tengo ahora. Y es totalmente válido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, le puedo decir, mira, dame un tiempo, cuando ya yo me sienta segura, podemos volver a retomar la propuesta de ser amigos, de poder salir, de salir de vez en cuando, de hablar de vez en cuando, pero ahorita no me siento preparada. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Ya si fue una persona que fue muy abusiva y de verdad usted tiene que poner un límite de contacto cero, obviamente ahí no, no hay que negociar, digamos. O sea, ahí es por salud de ambas personas y más la persona que fue afectada, por ejemplo. Entonces ya ahí nada que ver. Por ejemplo, los divorcios también tienen que haber acuerdos. Es exactamente lo mismo. Es que aunque usted no esté casado, para eso son los acuerdos. Y como dicen, hablando la gente se entiende. Entonces, Ahora, no, y para ir cerrando en esta historia, ¿qué pasa aquí? No podemos decir que estuvieron mal o que estuvieron bien, o que estuvo mal que la otra persona iniciara o empezara a ver diferente a su amiga. Es el hecho que el cambio no fue, fue unidireccional. Hay una persona, siempre de una u otra manera, siempre va a haber una persona que va a sufrir más que otra, o desgraciadamente que va a haber una que va a sufrir y la otra que no. ¿Por qué? Porque mientras no se habla, perfecto, si habló con la psicóloga, perfecto, si habló también con ella o con él. Pero si no se vuelve a hablar cuando se da el cambio y lo que queremos, porque no podemos buscar una relación con otra persona que no quiere tener esa relación. El es que no hecho, se puede. no se No puede. se- Digamos, a mí, voy a ser muy honesta, a mí se me hace muy difícil pensar en la expresión amigos con derecho. Y hubo una que la oí muchas veces, se disfruta el momento. Uy, cómo me molestaba esa frase, porque se disfruta el momento, pero yo me adelantaba siempre más, había otros escenarios. Pero ¿qué pasa si ese momento lo modifica todo? Eso a mí me espanta. Eso Es que me- también, es que vamos a lo mismo, sí, son los acuerdos. Igual hay un término que vamos a verlo muy después, si la gente quisiera. Vamos a ver un término que se llama queer platonic o amor platónico o queer platónico. Esos términos o estos términos que hasta ahora están saliendo como un poco más, quiere decir como que, de hecho es mi caso, les digo porque también he hablado esto con integrantes del podcast y lo hemos traído a la mesa el tema y todo eso es muy interesante. Y pasa de que uno no ve la línea delgada entre una pareja y sus otros vínculos. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que haber acuerdos, ¿verdad? Porque puede ser que a mi pareja le incomode eso, o a varias de mis parejas le incomode eso, como yo soy tal vez con mi amiga, ¿verdad? Y yo a mi amiga tal vez no la veo simplemente como em, lo que es una amiga, un vínculo afectivo, pero es tal que vez para mi pareja pero son relaciones en diferente contexto. sí y no, porque para mí no hay línea diferente. O sea, para mí son iguales. Porque como para mí no tienen ninguna prioridad una sobre la otra. Para la mayoría de gente sí, porque es como, bueno, o están mis amigos primero y después mi pareja, o al revés, está mi pareja primero y después mis amigos. Pero para mí son exactamente iguales. O sea, para mí yo puedo interactuar con las dos personas exactamente igual.
y puedo verlas, inclusive si veo a mi pareja una vez a la semana sí puedo ver a mis amigas. Si veo a esta persona, o sea, para mí son iguales, dedico el mismo tiempo. ¿Qué pasa? Pues que obviamente va a haber gente que no se siente muy cómoda con eso, y eso también es válido. Y vamos a lo mismo que dice siempre, que es eso, hablar de los acuerdos, ok, ¿qué te incomoda? ¿Qué no te incomoda? Como amigo, ok, ¿qué espacio querés? Si está mi pareja, ¿qué espacio querés tener? ¿Querés que interactuemos más? ¿Te molestaría tal cosa? Porque igual, cada quien tiene sus dinámicas, ¿verdad? Aquí todo el mundo tiene sus dinámicas totalmente diferentes, como todo círculo social lo tenemos muy diferente. Y eso es lo importante y eso es lo que Cintia dice, hablar de esas dinámicas es muy importante, porque si no, al final alguien se va a quedar ahí y puede ser que para mí algo que me pasó fue algo muy X, para Cintia tal vez no, entonces, o al revés, para Cintia fue algo que, ay, muy sin importancia y para mí no, entonces tuvo un impacto más fuerte para mí. Y ahí también hay que conocer mucho sus vínculos y las personas con las que usted se vincula. Esos son mis fetiches ahora. Vamos a ver. Mi fetiche sería que quisiera ver a mi novio, soy mujer, teniendo sexo anal con otro hombre. Y no me gustan los chicos. De la típica imagen estereotipada de pasivo, escuálido, trasero más grande que el mío. Mi novio tiene carácter, voz grave, espalda ancha, marcada, músculos. O sea, es musculoso. Y sé que tiene 1 millón de años, y sé que ni 1 millón de años sería versátil, en el sentido de hacer actos homosexuales. Pero es mi pequeña fantasía. No me gusta la idea de ser yo la que tenga sexo anal con un dildo. Ajá, supongo que sería feliz de estar en una relación de 3 y no por tener de 2 novios, sino por verlos a ellos en lugar de querer que me den a mí. Quiero que se den entre sí. La cara de Cintia. Cintia, ¿qué opina? No, bueno, sí. No, es curioso, vamos a ponerlo así. Me voy a ser muy honesta, hay cosas que para mí me hacen encuadrar los ojos porque son cosas que uno no piensa, pero en realidad no soy puritana, no voy a decir, ay, no. O sea, es una fantasía. Incluso les puedo decir, y ya lo hemos hablado en otros capítulos, que la mía es tan aburrida, pero sigue siendo fantasía. Y todas las tenemos. Todos las tenemos. El hecho es que a partir de las experiencias o las no experiencias es como surge las que uno quiere o las que uno busca. Siento que aquí es el detalle de precisamente, vean cómo describe tal vez al novio, ese biotipo, ajá, de Grande, dominante, pues, dominante. El típico estereotipo dominante. pero aquí es que le gusta. Y es lo llega a ver tan, vamos a decirlo así, tan perfecto para ella en esa parte física como lo ve, que no es buscarle una imperfección, sino es ese detalle de qué pasaría. Porque hay un pequeño, vamos a ser sinceras en algo, hay hombres, como hay mujeres, que aunque uno no sea homosexual, uno puede volver a ver y decir, qué muchacha más bonita, y a uno no le gustan las mujeres. Como pueden haber hombres que dicen, qué hombre más guapo, y no le gustan los hombres. Pero aquí no es el hecho de que el muchacho lo quiere, a la muchacha es la que le gusta, al novio, y al novio es al que quiere ver en esa, aunque vamos a ser sinceros, no es que es raro, no es raro, es que es No, raro el gusto de una mujer, porque no, estos no, y es que puntuales que tiene el hombre. vamos, Pero vamos a puntos importantes, ¿verdad? Uno, no es un fetiche, es una fantasía, porque ella está fantaseando de ver a su novio ser penetrado por otro hombre o por otra persona importante, ¿verdad? Entonces, ajá, entonces, primero es una fantasía. Recuerden que no todas las fantasías deben de ser cumplidas, que son esas fantasías. Hay que también tener un poquito, aparte de la imaginación, ¿verdad? Tener un poquito de conciencia
de qué tan real puede hacerse esa fantasía, ¿verdad? Porque si yo estoy pensando en eso, ok, he hablado sobre estos temas con mi pareja, un ejemplo, o sea, primeramente. Tal vez sí me gusta el voyerismo, porque eso puede ser otra cosa. Me gustaría ver a mi pareja más bien estar con otra persona, ni tan siquiera es por el hecho de que sea penetrado o que le induzcan o tenga sexo anal. Puede ser que sea voyerismo también. Entonces hay que ver esos aspectos porque hay que empezar a cuestionárselos. Tal vez puede ser que a ella le gusta mucho ver a su pareja con otra persona. Y ella dice, uff, ¿verdad? Qué chico, dijo. Pero Pero no con la mujer por inseguridad. puede ser, o puede ser que ella nunca lo pensó, también puede ser eso. O ella dice, bueno, si tengo 2 novios, mejor, pero también pensar por el otro lado, si mi pareja tiene 2 novias, me incomodaría a mí. Y si yo tengo 2 novios, incomodaría a mi pareja. Eso son algo que uno tiene que preguntarse. Y segundo, yo no siento que sea raro, y vamos a lo de qué es raro, ¿verdad? ¿Qué es anormal? Porque aquí vamos a caer en la parte de, es que yo tengo una fantasía muy rara, ¿verdad? O es que mi fetiche es muy raro. No, no caemos hasta lo raro hasta que es primero sin consentimiento Mm. y además son prácticas que ya se creen o no hay acuerdo previo, que de nuevo no hay consentimiento. Y también vamos a prácticas que pueden ser ya tirando a la pedofilia y a otras zoofilias que no, o sea, que no vienen al caso. Entonces, ¿qué es raro? Vamos a eso, porque para mí, yo he escuchado varias veces este tipo de fantasías y también por parte de las personas que tienen pene, lo he escuchado, de que, uy, a mí me gustaría ver a un mae ahí bien grandote encima de mi novia dándole sexo anal, por ejemplo. Eso también lo hemos escuchado mucho. Entonces yo siento que va más allá como de la fantasía, es como quiero tener un segundo novio también, salir como de la monogamia, salir como, o solamente quiero un novio o quiero una pareja. Ah, Es que eso es como ella, otra. ¿Quiero un no, novio o quiero una pareja sexual? es que como ella lo expresa, dice que no es más hacia el boyerismo, porque como ella lo expresa, dice que Ujú. solo quiere ver, no, no le interesa, digamos, otra persona. Deja claro que su novio le gusta, pero es esa parte posesiva de solo quiere ver, digamos, la parte de dominar la situación Ajá. desde la De distancia. ella controlar. Ajá. Dale me gusta, suscríbete y pon aquí abajo cuál es ese fetiche. Y es que Porque y está bien, porque igual son dinámicas, ¿verdad? Son dinámicas de a quién le cedo yo el control y quién tiene el control y está bien, son dinámicas de BDSM. Algo que también Cintia decía y que creo que es importante decirlo es usted por tener sexo con un hombre, siendo hombre o teniendo pene, eso no lo hace homosexual, realmente. Y aún así, usted teniendo vulva y teniendo relaciones con otra persona que tiene vulva, no la hace lesbiana. Porque eso va mucho más allá y eso es totalmente una identidad y se construye y hemos hablado mucho de eso y vamos a profundizar en eso en otro episodio también, pero eso no lo hace lesbiana, simplemente lo hace experimentar su sexualidad, si usted lo desea también. muchas personas pasan en su adolescencia por esa experimentación, teniendo claro que no se es homosexual. Entonces, esa alarma, ese morbo, voy a ser tal vez muy criticada por lo que voy a decir. Lógicamente, si usted se conoce y usted no quiere cargar con sus experiencias, y eso es un consejo que el primer consejo es no tomar ninguno, pero es algo que yo digo muy comúnmente. Si usted no quiere llevar un saco lleno de piedras, que son sus recargos de conciencia, ahí sí, piense las cosas verdaderamente. No se tire de cabeza para que no cargue. Pero si usted cree que eso es algo por lo cual usted como persona puede pasarlo y que no lo va a cargar, perfecto. Pero las inseguridades que la mayoría podemos cargar porque no hablamos las cosas, nos limitan y puede que nos limitaban hacia otras personas, nos limitan a nosotros mismos en cómo continuar el diario vivir por miedo.
Digamos, yo he tenido muchas personas que me dicen, uy, mira lo que hice, pero no le cuente a nadie, Dios libre se llegan a dar cuenta. Y yo, Que le das alguna moral, sí, esa culpabilidad. si te da miedo hacer algo, hazlo con miedo, pero estar feliz de la situación. Y bueno, nunca vamos a aplicarlo en este momento al sexo, pero es difícil, porque hay que ser, yo siento que el sexo es un tema que a veces se toma, por eso me voy tanto a lo de la educación sexual, que mucha gente dice que educación sexual es, y se ha posteado en mensajes del podcast por lo mismo, de que creen que es libertinaje. No, hablar sobre la sexualidad no es libertinaje, es entender para poderlo practicar, de ser el caso, de una forma más segura. Comprendiendo, entendiendo y logrando transmitir el mensaje aprendido. Porque qué difícil hablar con una persona, digamos, en las redes sociales se ve mucho, y una vez yo me reí, y es algo que compartí con mi esposo, de un muchacho que me hizo gracia la expresión que utilizó, el que trabaja la tierra, es el que la aprovecha, porque dice que ella, estando bañándose con la novia empezó a restregarlo, y él, qué bien, pues estaban bañando juntos, pero la muchacha llegó y empezó a lavarle sus partes íntimas, pero no se basó tanto en lo que fueron digamos, su pene y sus testículos, sino que se fue a la parte de atrás. Y él después con su amigo le contaba, le tocó por primera vez, porque la muchacha lo bañó y la muchacha le dijo qué era lo que iban a hacer. Y dice que él se sintió tímido, se sintió ese cambio de rol de ella está dominando la situación. Y él riéndose, fue muy jocoso, fue muy bonito ver cómo él al final, algo que tal vez otro hombre hubiera hecho, que tal vez explotara, le dijera a la muchacha, ni se le ocurre ni nada, y él al final dice, y me gustó. Porque el hecho de que la muchacha, en dado caso, se animara, la confianza que tenían primero que todo, el hecho de tomar un momento muy íntimo para dar un paso, y que podemos llamarlo un paso grande, y darle a entender al muchacho que era lo que quería, y que al final el muchacho se lo permitiera, también se habla de la confianza y de los acuerdos que ya tenían hablado. Pero eso no quiere decir, como dice Tiffany, el consentimiento o las palabras clave, porque yo siempre, algo que les cuento la historia es que yo siento que si el muchacho hubiera dicho que no por ese peso social que podía tener, la muchacha se lo hubiera respetado. Pero No, la muchacha, el momento. y es que en algún momento lo tuvieron que hablar, porque Sí. si no, ella no lo hubiese hecho. No, Porque- y vea que él hablaba con el amigo de, me tocó, por fin pasó y me gustó. El hecho es, digamos, en pareja, ¿qué se deja de vivir en pareja? Lo estoy hablando yo en pareja, por el que dirán como si nosotros estuviéramos en una cama al frente de un parque. No, lo que pasa es trabajo con la pareja. Ya esto sí, por desgracia, usted lo quiere ir a contar y saber si queda mal o no es muy suyo. Pero ¿cuánto se deja de experimentar en pareja? Simplemente porque no me doy, es que ahí no es que la otra persona no se lo puedo permitir, es que yo no me lo permito a mí mismo. Pero es que también, si vamos a hablar de algo muy importante, y eso también la gente lo tiene que entender, y tenemos que, obviamente, llevar un proceso, pero los genitales no definen y ni tampoco lo que ustedes disfrutan, su sexualidad define su orientación. O sea, su ¿Y cómo orientación y su sexualidad es algo totalmente diferente. Pero entonces, antes de definir su orientación, define cuál es su gusto. Es que esa es la parte de cómo experimenta, porque digamos, ya me van a disculpar que me esté riendo de eso, ¿cuántos hombres posponen, lo hablan en términos de la peor experiencia de su vida, ir al examen de próstata? Que eso no o se lo hace. agarran como chiste, o lo agarran como chiste. Por miedos, pero en dado caso, hay otros que van como si nada, y no es porque lo disfruten por parte del doctor, es que lo vivieron de una forma más natural, que entre mujeres a veces hablamos nosotras, que nosotros tenemos que ir al ginecólogo, y nos hacen el papá Nicolau, y uno por preocupación está con su pareja, y uno les dice, el hombre, va, me hago el de sangre, ay, no, que es necesario el físico,
no, yo no voy a ir a que me metan el dedo entre el culo porque Dios libre. Y la frase que más risa me da, que era por lo que me estaba diciendo, y si después me gusta, le gustó, aprovecha a su pareja. Es que Pero le gustó, o sea, hay gente que dice, es que yo no voy a dejar que me... Y esto lo escuchaban en su mayoría hombres, ¿verdad? Claramente son hombres heterosexuales que no quieren experimentar su sexualidad, pero he escuchado y la mayoría dicen, es que como yo voy a dejar que me metan el dedo entre el culo, porque así lo dicen, si después a mí me gusta y entonces me hago, y así lo dicen, me hago gay. En realidad no es por eso. O sea, si te está gustando es porque estás disfrutando de libremente del placer, ¿verdad? Es igual y también es importante hacerlo. O y no sea, tiene por qué hacerlo de pensar, manera positiva. y no se tiene por qué pensar que ya se hizo gay, porque lo puede disfrutar con su pareja heterosexual. Es Entonces, que inclusive lo puede disfrutar con su pareja. O sea, eso no lo hace gay y tampoco lo hace sucio ni tampoco lo hace menos, porque muchos dicen, es que me va a hacer menos hombre. No, no, ser gay no te hace menos hombre, de hecho. O sea, son iguales, son iguales, exactamente. en la psicología social, pasa algo muy, muy interesante. Y es que la mayoría de las primeras experiencias, sin importar si es hombre o mujer, la primera experiencia es homosexual. Las mujeres porque le tienen confianza a sus amistades mujeres y los hombres porque tienen eso o Vean, porque muy jóvenes se emborrachan o algo. Y a la gente yo, no le gusta hacer eso. yo tengo una historia y voy a hablar de esta historia. Vean, estas son historias basadas en hechos reales. Entonces, si no le convencían las otras historias, después tome cafecito, tómese un sorbito de fresco, lo que sea que usted tomando, Agarren aire. agarren aire. Bueno, yo tengo una persona, no voy a decir quién, pero una persona me contó esto y me pareció curioso. Después, de hecho, hicimos una encuesta en redes sociales y vamos a también decir por qué viene esto. Eso se da en su mayoría y no solo en edades de descubrimiento, por decirlo así en la adolescencia, no. Estábamos hablando de lo que son masturbaciones grupales. Entonces, esta persona me contaba que es homosexual y que tiene amigos heterosexuales, normal, ¿verdad? Su círculo social, todo lo demás. Se llevan súper bien, son súper amigos, súper compas. Resulta que tenía, en ese momento, tenía un compañero, vivía juntos, ¿verdad? Resulta que una vez él entró al cuarto sin querer y el compañero estaba masturbándose y estaba viendo porno. Entonces, obviamente, pues como que lo dejó hacer, cerró la puerta. Después pasó de nuevo y esta vez lo que hicieron fue que él se quedó en el cuarto. Entonces, esto fue un acuerdo que tal vez no fue muy explícito, ¿verdad? No fue verbal del todo, pero fue un acuerdo al que se llegó. Entonces, claramente, nosotras siempre vamos a fomentar y siempre vamos a decir que los acuerdos tienen que ser hablados, y tienen que estar, ojalá en papel, si es posible, y más si son un juego de roles. Pero en este caso, ellos no tuvieron ningún acuerdo hablado. Entonces, pusieron un acuerdo, consensuaron a lo que él me cuenta, de que se iban a masturbar en la misma habitación, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Cada uno viendo lo suyo, ¿verdad? Él viendo pornografía gay y el otro viendo pornografía heterosexual o lo que sea que él veía, ¿verdad? Resulta que un día llega otro compa, muy amigo de ambos, pero más amigo de esta persona que me cuenta, y le dice, vea, vieras que fulanito, menganito, fulanito y menganito, nos metemos en el cuarto. Entonces yo quería decirle a usted que si quería participar. Él así, súper natural, como si nada, ¿verdad? Como nada. Entonces, pues esta persona que me está contando me dice, yo me asusté, porque cómo va a contar eso, ¿verdad? Nosotros ahí, yo creí que era un secreto de nosotros, ¿verdad? Y no sé qué. Y dije, bueno, Entonces resulta que esta persona, que le vamos a poner Pedrito, Pedrito acepta.
Entonces, Pedrito ya donde acepta, Juanito y Menganito dicen, sí, no importa. Entonces llegan, se van al cuarto y los tres, en la misma habitación, empiezan a masturbarse. Esa persona que me está contando a mí me dice, yo no pude. O sea, yo no pude, me sentí muy incómodo, no sé, no pude. Arriba mío, porque dormía en un camarote, arriba mío estaba ese muchacho que estaba súper emocionado, ¿verdad? Y ya se masturbó, resulta que se le subió la presión, sufría de presión alta, entonces tuvo que bajársela, se fue a dormir, ya, chao. Pero resulta que después a él le dieron ganas. Entonces él me dice, yo me empecé a masturbar, pero del rabillo del ojo yo veía a esta otra persona, Pedrito. Entonces Pedrito lo empezó a ver y entonces él me decía, es que vieras qué morbo, porque a mí me dio morbo que me vieran mientras yo me masturbaba. Y yo pensaba, este mae me está viendo a mí. O sea, todo, ¿verdad? La cosa es que siguió pasando. Él me dijo que esto no fue solo una cosa ni nada, siguió pasando. Siguió pasando repetidas ocasiones. Y resulta que este compañero ya se fue. Esta persona que me está contando ya tiene pareja. Entonces ya cuando tuvo pareja dijo, no, ya no podemos seguir haciendo eso porque pues ya yo soy una pareja, tenemos otros acuerdos, ¿verdad? No. ¿Ok? Se detuvieron. La cosa es que ya esa persona que me cuenta pasa el tiempo y termina con esa pareja, tiene problemas y llega Pedrito un día a la casa. Y entonces Pedrito como que se empezó a poner incómodo, como que le empezó a decir que le estaba provocando, que le estaba haciendo cosas para que pudieran otra vez volver a hacer eso. Entonces esa persona que me estaba contando me dice, no, no nada que ver, o sea, ¿verdad? ¿Creen que poner una luz así va a mejorar la situación de la cama con ustedes? Mejor sigan el podcast. Ahí van a aprender más. Resulta que tuvieron un roce. Y en ese roce, esta persona que me está contando dice que Pedrito le dijo de todo, que era un provocativo, que eso ya no iba a pasar, que se estaba enamorado de él y que no sé qué. O sea, Pedrito empezó a confundir todas las cosas. Y pues esta persona me dice, no, es que yo tuve que hablar con él y tuve que decir, vea, ya lo que nosotros hicimos, ya pasó, nosotros consensuamos, somos hombres adultos, podemos hablar y podemos conversar y ver qué pasa de esta situación. Para no hacerles el cuento más largo, llegamos a la conclusión y yo empecé a hacer un censo y empezamos a preguntarle a diferentes personas si habían escuchado del término. Resulta que sí. Y no solo habían escuchado el término, también han sido parte de esto. Yo creo que la mayoría de las mujeres hemos escuchado que sus amigos, o sea, amigos hombres heterosexuales, que se dicen llamar, ¿verdad? Empiezan a experimentar así o ya tienen experiencias así. Estuvimos investigando y resulta que esto va mucho con el voyerismo y con el exhibicionismo, que era la parte que yo les contaba de que se ponía, o sea, que era mucho la morbo de que lo vieran, de que se tocara y todo. ¿Y por qué el exhibicionismo? Porque se está mostrando su cuerpo a otras personas. Sí es un lugar cerrado, pero se sigue mostrando. Entonces, les contamos esto, no por puro chisme, ¿verdad? Sino porque hay gente que aprende, no, para nada, por puro chisme no es. Hay gente que aprende así, que es lo que decía Cintia, aprende entre grupos de ellos mismos. Normalmente, cuando uno se está autodescubriendo, si usted ve a las otras personas que tienen como los mismos genitales o tienen cosas muy parecidas, porque también va por la corporalidad, tan siquiera puede ser por los genitales, puede ser también por la corporalidad, se puede llegar a preguntar X o Y cosas, que también pasa. Entonces, lo importante aquí, lo que queremos decir, lo importante aquí es autodescúbrense y no hagan un tabú de algo que ustedes pueden disfrutar, porque inclusive esta persona me decía, es que a mí sí me gustaba, pero a Pedrito no le gustó y Pedrito dijo, no, yo aquí ya no, a mí me ven mal, ¿qué va a decir la sociedad de mí?
que era lo que decía Cintia, que van a opinar de mí, porque a mí me gusta ver a otros hombres jalársela, o ver a Como otros si todo hombres, el mundo tuviera que darse cuenta. como que si todo el mundo se tuviera que dar cuenta, ¿verdad? Exactamente. Como que si todo el mundo, como que si va a ir a contarle así, a grito pelado, yo vi un montón de amigos míos masturbándose. Veíamos porno juntos, que también eso pasa. Y es totalmente, pues, normal, porque vamos a lo no, que es normal, ¿verdad? Voy a Entonces, complementar la expectativa con algo muy bonito que me pasó con un chiquito de 6 años. Resulta que el chiquito le gustaba ver al papá, el papá se rasuraba y untaba, pero el señor siempre lo hacía carreras, le untaba la espuma de afeitar, pero como el señor siempre corría, él le daba el peine para que el chiquito jugara, y el chiquito lo que terminaba era con todo, y el chiquito no entendía por qué él no tenía la habilidad para hacer lo que el papá hacía. Entonces, como la mamá también usaba una espuma, iba a ver a su mamá cómo se afeitaba las piernas o cómo se afeitaba los brazos. Eso voy a utilizarlo como metáfora, que me encantan, por cierto, los utilizo mucho. Entonces la mamá vino preocupada a decirme a mí que cómo hacía para explicarle al niño. Y yo, ¿qué tiene que ver la rasurada con eso? Pero me hizo mucha gracia y le tuve que decir al niño, más bien casi que enseñarle a su mamá. Porque resulta, los niños uno los cree que no saben o no son tontos o no entienden. Y ese es el peor ellos error que sí, pueden cometer los adultos. entienden lo que ven y lo que escuchan también. Sí, porque oigan la historia. ¿Y por qué la quiero complementar con la historia de Tifa? Por lo siguiente. Resulta que llega el chiquito y le dice, mami, yo me quiero restaurar como papi. Entonces, ¿por qué papi no me da la navajilla? Bueno, el chiquito, bueno, para no decir marcas, pero le dijo lo que es la marca, y lo quiero lograrlo, porque papi hace para abajo, yo hago para arriba. Él en la perspectiva del espejo le costaba mucho y el manejo de su manita también. Entonces la mamá dijo, no, mamón, tranquilo, vea, es que esto se hace así. De ahí sí, la mamá se estaba rasurando. Y el chiquito le dijo, mami, pero es que no me sirve ver cómo te rasuras. O sea, yo ocupo que sea mi papá, pero es que mi amor, es lo mismo. Y se volvió a hacer el chiquito, no, mamá, no es lo mismo. Papá agarra y se hace para arriba. Y vea que usted está haciendo para abajo. Y ese es el problema mío. Yo hago para abajo. El que me tiene que enseñar es papá. El asunto que les quiero contar la historia esta es que sí, aquí el chiquito entendió o vamos a entender que en ciertas cosas, porque en el uso de los instrumentos que tenemos, nos vamos a fijar en aquel que los tiene igual. El chiquito Parecidos, o el niño en su perspectiva dijo, no, papá agarra y el papá después le dijo, no, vea que yo también me la hago hacia arriba. Y el chiquito le decía, exactamente, mamá se rasura hacia abajo. Entonces, en la perspectiva de él no era lo mismo y no fue lo mismo. Y a mí me llamó la atención porque yo digo, qué curioso, o sea, tomo la historia porque el chico entendió que rasurarse la cara no era lo mismo que rasurarse las piernas. Y una mujer no puede compartir una experiencia de genitales masculinos si no se tienen. O sea, no sí se se puede. puede. Sí se puede, pero no fue lo mismo. Sí se O sea, puede, pero también es el hecho de que si usted tiene personas cercanas, pregúnteles. Porque, por ejemplo, si yo quiero entrar, y esto va a sonar muy prejuicioso, pero era la persona y el recurso más cercano que yo tenía. Un ejemplo, si yo quisiera entrar o no tengo información acerca del sexo anal, a la primera persona que yo le voy a preguntar es a mi amigo que practica el sexo anal. Sea gay o no, pero es la persona que yo le voy a preguntar. Porque esa persona ya pasó por eso, ya me puede dar consejos. Entonces, si por ejemplo, en mi círculo yo tengo un hijo que se reconoce como hombre y es importante y todo el asunto, y ya está en la adolescencia, lo que yo puedo hacer es recurrir a mi círculo social y decir, bueno, no sé cómo, pero tal vez esta persona te puede hablar o esa persona me puede guiar a mí para poder ayudarle a esta persona que viene. Y el que no lo pueda comprender en ese lado, se lo vamos a poner así. Usted quiere cocinar algo, usted va y le pregunta a la persona que sabe cocinar o a la persona que se le quema el agua. Exactamente. Uno va,
por ejemplo, si yo no sé, si yo estoy empezando en juego de roles, yo no me voy a tirar al agua sin investigar, sin absolutamente nada, y lo que voy a hacer es buscar personas. Hey, fulanito, un amigo de mucha confianza, por ejemplo, te has metido en juego de roles, ¿sabes qué es? Es que vieras que yo encontré esta información, pero no sé, ¿verdad? No sé si está bien. Y si esa persona me dice sí o no, pero conozco a alguien, hay que aceptar los recursos que uno tiene, ¿verdad? Porque tampoco es como ir a lo desconocido y desinformar más, porque ese es el problema, que desinformamos más y esa persona va a buscar otra respuesta y la respuesta que tal vez encuentre no sea la que sea la más adecuada o no sea la que le ayude más bien lo tire para atrás, porque siempre Eso pasa. tenemos en esto, porque es el podcast. Vea que el podcast de nosotros es set de seis. Lo que se sabe, lo que se dice y lo que se escucha. Y lo que se dice, en dado caso, es por encimita. Sí. Y lo que uno escucha, ¿verdad? Lo que se dice es lo que va a medida. Y lo que se escucha es normalmente lo que más se esconde. Seamos sinceros, todos los que estamos aquí es por algo. Y a como puede mover el morbo, espero que también los mueva la parte de aprender, pero es el hecho de cuántas personas critican programas como este o los programas de educación sexual porque es mandarlos a la promiscuidad, a que hacer otras cosas. No, es que son parte de la sexología. Hay que No, y entender. es parte del descubrimiento, sí. Es que no solo es el libertinaje, es, ok, decirle, bueno, tenemos estas opciones. Por ejemplo, hay personas trans que no tenían en su momento o por su desinformación no tenían información y lo único que veían eran personas tal vez en vulnerabilidad o haciendo trabajo sexual. Entonces, si yo busco personas trans y veo solamente personas que hacen trabajo sexual, entonces para mí eso es lo que relaciono. Todo se dosifica. Digamos, todo se dosifica. La historia que yo también les puedo contar es esto. Conozco una muchacha que tiene 23 años, está muy joven, demasiado joven todavía, pero empezó su vida sexual muy pequeña. Ahora tiene una pareja estable, tiene casi que podemos decir que todo lo que una persona puede querer tener en su relación. Pero hay algo, ella hizo tanto, y ella me lo dice a mí así, yo hice tanto loco, disfruté tanto, que ahora el sexo no es algo que me interesa. Y está con una persona que no se atrevió a tanto ni a vivirlo tanto. Entonces, con 23 años, ella me dice a mí, ay, a mí no importa si pasa un mes. Uy, pero este majadero, no hay noche que no quiera. Sí, y usted lo deja. Ay, no. Yo le digo que se calme. Tampoco, es que, digamos, no está mal experimentar su sexualidad, No, pero eso no es el problema. pero también es que si ya después usted tiene algún cambio emocional o inclusive si le afectó emocionalmente algo o simplemente se le bajó el líbido, que es totalmente normal, también háblelo, porque creo que es lo más importante, hablarlo y ver la compatibilidad con su pareja, porque Es que si vamos al punto, no es que uno o el otro esté mal, es que ella ya vivió, ella me dice, es que yo entiendo que yo ya viví mucho y ella me puso en una perspectiva a pensarlo desde mi vida. Yo ya viví tanto que es como, sí, ya. El muchacho no, y para peor es hombre. Digo yo que para peor es hombre con la oportunidad y la seguridad. Y ella dice, yo ya estoy cansada. Si yo estoy cansada, yo digo que no. es que tal vez no es ni tan siquiera que esté cansada, sí, es que ya no Es ve que el lo peor es que yo sexo dije, no es como cansado, algo de no cansado, no es que por eso tal cansado. vez no ve el sexo como una conexión tampoco, ni como algo que puede conectar más con su pareja si lo quisiera ver así, o más bien por el otro lado de quiero conectar el deseo con mi pareja y quiero conectar eso, o sea, literalmente son a lo que yo voy en conexiones, no Es es que como ver, eso es a ajá, lo que iba. Porque hay que educar, porque cuántas personas inician sus relaciones sexuales o su vida sexual muy temprano, sin conocerse, sin llegar a acuerdos. Entonces, no son personas que están disfrutando, son personas que están viviendo una situación porque la escucharon sin tener el grosso
no el grosso modo, vamos a decir que La parte conciencia, es que importante, la conciencia. la conciencia y la responsabilidad. Entonces, Exactamente. después viven y todo cayó como tan de golpe que yo, al menos, bueno, ya todos saben que yo soy la mayor del grupo y todo, por edad generacional van a haber choques, porque aquí vamos educando, vamos a tomar la parte de que muchos son papás o son hermanos mayores o son tíos y van a tener en algún momento la oportunidad que alguien por confianza llegue y les se pregunte algo. Y yo les deseo el hecho de tener la fortaleza de pues, decir, ok, tengo las herramientas para poder hablar. Porque vamos a algo que ya se había dicho en otros programas. Los fetiches no son un problema si hay acuerdos, si es consensuado. Las fantasías tampoco son un problema si hay acuerdos y son consensuadas. El hecho es que por falta de información, en muchas de las situaciones, no hay acuerdos, no hay consenso. Y es donde inicia la parte mala de lo que la sociedad ve. La falta de conocimiento. Disfruten, por lo menos yo voy culminando ahorita con estas palabras. Aprendan a disfrutar. Aprendan a disfrutar, no carguen, no satanicen a la pareja por querer. Y tampoco se culpen a ustedes si no quieren, pero aprendan a entender por qué dicen que no y aprendan también a entender por qué la otra persona se lo pide, porque esas cosas se hablan. Lo que empezamos desde el principio, hay que hablar. Sí, creo que acá lo más importante, siempre lo vamos a decir en estos episodios, es los consensos que tenemos, los acuerdos que hay. Siempre todo con consentimiento, porque si alguien dice no, es no, y aunque usted no tenga una respuesta, eso es un no. Aunque usted le digan que pare, eso es un no. O sea, es básico y nosotros decimos siempre es básico, pero nunca está de más decirlo. Disfruten mucho de la sexualidad, disfruten mucho del sexo. También háganlo responsablemente. Nosotras siempre vamos a fomentar eso, de que lo hagan con responsabilidad. Y nos escuchamos la otra semana. Vamos a tener muchísimos más episodios hablando de muchos más temas. Así que sigan escuchándonos, sigan compartiendo nuestro contenido, síguenos en redes sociales, en TikTok, Instagram y en Facebook. Y por allá nos vamos a ver y nos escuchamos la otra semana. Chao. Te agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram. Compartí nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo. Sed de sexo.